Nicaragua desmantela los tentáculos de influencia estadounidense y decide su propio destino al unirse con China y Rusia. Washington apenas reacciona mientras la figura de Biden se tambalea y Trump, desde la sombra, promete regresar con un ajuste de cuentas. Lo desafía. La nación de Centroamérica desafía el viejo orden y la hegemonía por Estados Unidos, optando por nuevas alianzas que sacuden el mapa geopolítico. Biden pierde fuerza, mientras las promesas de Trump ponen al pueblo estadounidense en un panorama desolador. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Alerta global. Desde Washington rugen advertencias, con ese tono imperativo y moralizante que ya nos tienen acostumbrados. El llamado más reciente a los inversionistas reza con voz grave y vestiduras arrugadas por la prisa. Cuidado con Nicaragua. Claro, la voz no viene sola. La acompaña una letanía diplomática sobre represión, leyes antioccidentales y la necesidad de salvar la economía mundial, porque nadie ama tanto el bienestar de Centroamérica como los inquilinos de la Casa Blanca. Pero detrás del discurso impecable y preocupado se esconde algo mucho más visceral: la incomodidad de un país que contra viento, marea y advertencias a granel se niega a arrodillarse ante Washington. Y es que si rascamos la superficie, lo que está ocurriendo con Nicaragua no tiene nada de novedoso. Las tácticas estadounidenses, llamémosle por su nombre, presión política y coerción económica, son el pan de cada día cuando una nación se atreve a desafiar la hegemonía establecida. De hecho, podría uno abrir el manual de intervenciones estadounidenses del siglo XX y calcar punto por punto lo que hoy acontece con Managua. Sanciones, advertencias, asfixia financiera y la narrativa casi bíblica de democracias que deben salvarse de sí mismas. Un déjà vu en el trópico, como si estuviéramos leyendo las páginas de la Guerra Fría, solo que esta vez la resistencia tiene nombre y rostro: Nicaragua, Daniel Ortega y las alianzas que tanto preocupan a Washington. Pero retrocedamos un poco en la historia. Washington tuvo la cortesía de dejar todo por escrito para que ningún inversionista desprevenido tropiece con su preocupación paternalista. Las instituciones financieras internacionales ya no otorgan préstamos a Nicaragua, dicen. Aseguran que es por el profundizamiento del autoritarismo, pero el dato desnudo cuenta otra historia. Sí, Managua reduce ciertos flujos financieros, pero ese vacío no quedó intacto. China, Rusia e Irán, las nuevas sombras demonizadas por la diplomacia occidental, llegaron dispuestas a llenar los espacios vacíos. Y es eso lo que verdaderamente incomoda al coloso yanqui. Nicaragua encontró en Pekín, Moscú y Teherán una alternativa, una vía independiente para tejer su propio destino económico, apartada del consenso impuesto por Washington. La dichosa inestabilidad, riesgo reputacional, clima hostil, palabras grandilocuentes que adornan el informe para alertar a los inversionistas. Pero uno no puede evitar preguntarse, si Nicaragua está al borde del precipicio, como dicen, ¿por qué mantener las remesas familiares en máximos históricos? ¿Por qué la economía sigue mostrando crecimiento y variables macroeconómicas estables? Porque los números, aunque quisieran ocultarlos, están ahí. La economía nicaragüense creció un 3.5% en 2024. Proyecciones independientes lo respaldan, mientras que otros países, obedientes al sermón occidental, permanecen encadenados al estancamiento y a la sumisión de la hoja de ruta yanqui. Sus reservas extranjeras son sólidas, el crecimiento del PIB incuestionable. La inflación, un demonio domesticado, cayó al 6%, mientras que el comercio y las exportaciones continúan dando señales de vida. Esto evidencia que el colapso solo está en Estados Unidos porque Nicaragua tiene un escenario alentador y próspero. Lo que Washington no dice en voz alta es que su verdadera preocupación reside en la diversificación de alianzas que Managua logró consolidar. Porque cuando Nicaragua estrecha las manos con China, lo hace con un país capaz de proyectar inversiones multimillonarias sin los condicionamientos políticos habituales. El gigante asiático no entra a predicar, sino a hacer negocios, y en esa dinámica se crea un espacio incómodo y de poco agrado para Occidente.
más aún cuando Rusia entra en juego como aliado estratégico y político, fortaleciendo relaciones a través de programas de cooperación tecnológica, militar y económica. Incluso Irán se sumó a la ecuación desafiando décadas de aislamiento. Si queremos hablar de realidades incómodas, hablemos del doble rasero diplomático. Washington, siempre presto a denunciar la falta de democracia y la opresión en sus naciones no alineadas, apenas levanta la ceja ante gobiernos amigos que violan sistemáticamente derechos humanos y libertades civiles. Hablemos, por ejemplo, de los informes financieros sobre Honduras y Guatemala, donde las remesas también son columna vertebral de la economía y donde la precariedad y corrupción están prácticamente institucionalizadas. No hay grandes informes para ellos. No hay advertencias apocalípticas para los inversionistas que operan en esas latitudes. Porque el pecado real de Nicaragua no reside en sus políticas, sino en sus alianzas. El crimen inconfesable ha sido abrirse a un orden multipolar que lentamente les está robando el monopolio del tablero económico y geopolítico. Aquí aparece otro concepto recurrente en el informe estadounidense: riesgo reputacional. Suena como una acusación sutil, un recordatorio subliminal para desalentar a cualquier capital valiente dispuesto a aventurarse en Nicaragua. No importa cuán bajos sean los costos operativos, no importa cuán favorables sean las proyecciones de crecimiento. Hacer negocios con Managua es mal visto, dicen. Pero ¿quién le dio la potestad a los Estados Unidos para determinar la reputación económica de los países cuando ni siquiera pueden manejar la suya, que se ahoga en puras deudas? Al parecer, ese privilegio no pertenece a quienes producen, importan y mantienen el equilibrio financiero, sino a quienes se arrogan el derecho de censurar el comercio global desde sus oficinas en Washington y contradicen los discursos del libre comercio. Esto no solo evidencia la resistencia de la economía de Nicaragua, sino su fortaleza al avanzar, a pesar de las advertencias de Washington, que busca doblegar con sanciones a un país decidido a defender su soberanía. La resiliencia económica está materializada en el aumento de las remesas a un histórico 4.7 mil millones y la alianza estratégica con China. Mientras el comercio nicaragüense hacia China crece un 75% y la inversión asiática promete transformar sectores clave como la infraestructura y tecnología, proyectos como el canal interoceánico vuelven a tomar fuerza. La situación en los Estados Unidos es un chiste. Con una pésima administración por Biden, por mucho que intente, no podrá revertir la orientación geopolítica nicaragüense. El espacio vacío es ahora para que los socios como China y Rusia fortalecen su influencia. Mientras el dólar pierde protagonismo en la región frente al ascenso del yuan, esto solo refleja las alternativas claves. El horizonte pinta un futuro cada vez más alejado de Estados Unidos. Por un lado, Biden está atrapado en una gestión errática y por el otro, un posible regreso de Trump. La división política y el aislamiento internacional de Estados Unidos podría agudizarse mientras Nicaragua crece y avanza en su destino con nuevos socios en el este. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.